Segundo libro de los Macabeos. Introducción. El libro segundo de los Macabeos no es continuación del primero, sino que narra de modo diverso y con más detalle lo sucedido en el tiempo en el que se desarrolla la actividad de Judas Macabeo, que se recoge en el capítulo 1 del primer libro de los Macabeos. Este segundo libro de los Macabeos tiene un contenido religioso más explícito que el primero. La ley ya no se mezcla con miras políticas, y el centro de atención es el Templo de Jerusalén. La religión tiene un carácter absoluto que le viene de la santidad de Dios y del templo. Lo empeñado en la lucha está más allá de esta tierra. Judas trabaja por el advenimiento del reino de los santos. En ese contexto se aportan varios elementos importantes de reflexión acerca del sentido y valor de la vida humana. Capítulo 1. Los hermanos judíos que residen en Jerusalén y en la región de Judea saludan a los hermanos judíos que están en Egipto, deseándoles paz y prosperidad. Que Dios os colme de bienes y se acuerde de la alianza que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, sus siervos fieles. Que os infunda a todos vosotros decisión para rendirle culto y cumplir su voluntad, con todo el corazón y ánimo bien dispuesto. Que abra vuestros corazones a su ley y a sus mandatos y os otorgue la paz. Que escuche vuestras oraciones, se reconcilie con vosotros y no os abandone en tiempo de desgracia. También aquí estamos ahora orando por vosotros. Reinando Demetrio el año 169, nosotros, los judíos, os escribíamos que, estando en la tribulación y en la desgracia que nos sobrevino en aquellos años, desde que Jasón y los suyos traicionaron la tierra santa y el reino, prendieron fuego a la puerta y derramaron sangre inocente, suplicamos al Señor y fuimos escuchados, por lo que ofrecimos sacrificios y flor de harina, encendimos las lámparas y presentamos los panes. Ahora os escribimos para que celebréis los días de las tiendas del mes de Quisleu. Es el año 188. Los que residen en Jerusalén y en Judea, el Consejo de Ancianos y Judas, saludan y desean bienestar a Aristóbulo, preceptor del rey Ptolomeo y descendiente de la estirpe de los sacerdotes ungidos, y a los judíos que están en Egipto. Salvados por Dios de grandes peligros, le damos gracias intensamente porque hemos podido combatir contra el rey, pues él mismo ha dispersado a los que atacaban la ciudad santa. Cuando el general y los suyos, que parecían ser una fuerza invencible, llegaron a Persia, fueron destrozados en el templo de Nanea mediante un engaño empleado por los sacerdotes de Nanea. En efecto, Antíoco, acompañado de sus amigos, fue al templo a desposarse con la diosa con el propósito de recibir las inmensas riquezas en concepto de dote. Los sacerdotes de Nanea las habían expuesto, y aquél entró con unos pocos al recinto del santuario. Entonces cerraron el templo tras haber entrado Antíoco, y abriendo una puerta oculta en el techo, arrojaron piedras y los aplastaron junto con su jefe. Luego los descuartizaron, y arrancándoles la cabeza, se las arrojaron a los de fuera. Bendito sea por todo nuestro Dios, que entregó a los que habían obrado impíamente. Como vamos a celebrar la purificación del templo el día 25 de Quisleu, hemos considerado conveniente comunicároslo, para que también vosotros celebréis la fiesta de los tabernáculos y el rito del fuego, como cuando Nehemías ofreció sacrificios tras haber edificado el templo y el altar. Pues cuando nuestros padres fueron conducidos a Persia, los que entonces eran sacerdotes piadosos tomaron fuego del altar y lo escondieron secretamente en el interior de un pozo que se encontraba seco, y allí lo guardaron de tal modo que el lugar permaneció desconocido para todos. Pasados muchos años, cuando Dios quiso, Nehemías, que había sido enviado por el rey de Persia, mandó a buscar el fuego a los descendientes de los sacerdotes que lo habían escondido. Según nos contaron, ellos no encontraron el fuego, sino un líquido espeso, y aquél ordenó que lo sacaran y se lo llevaran. Cuando trajeron las ofrendas de los sacrificios, Nehemías ordenó a los sacerdotes rociar con el líquido la leña y lo que había encima. Hecho esto, y pasado un tiempo, cuando comenzó a brillar el sol, pues antes estaba nublado, se encendió una gran hoguera, de modo que todos se maravillaron. Los sacerdotes hicieron oración mientras se consumía el sacrificio,
y con los sacerdotes todos los demás, pues entonaba Jonatán, y los demás respondían a coro junto con Nehemías. La oración decía así: Señor, Señor Dios, Creador de todas las cosas, terrible, fuerte, justo y misericordioso, el único Rey y benefactor, el único que da, el único justo, todopoderoso y eterno, el que salva a Israel de todo mal, el que constituyó a nuestros padres en elegidos y los santificó. Acepta el sacrificio por todo tu pueblo Israel, protege tu heredad y santifícala. Congrega a nuestros dispersados, libera a los esclavizados entre los gentiles. Fíjate en los que son despreciados y rechazados, y que conozcan los gentiles que tú eres nuestro Dios. Aflige a los opresores y a los que nos maltratan con orgullo. Establece a tu pueblo en tu lugar santo, como dijo Moisés. Después los sacerdotes entonaban los himnos. Cuando se hubo consumido el sacrificio, Nehemías ordenó derramar el líquido sobrante sobre unas piedras grandes. Tras hacerlo, se encendió una llamarada, pero fue extinguida por la luz que brillaba enfrente procedente del altar. Cuando este hecho se hizo notorio y le fue contado al rey de los persas que en el lugar en que los sacerdotes desterrados habían escondido el fuego, había aparecido el líquido con el que los acompañantes de Nehemías habían purificado las ofrendas del sacrificio, el rey, habiendo comprobado el hecho, puso una cerca y declaró aquel lugar sagrado. El rey recibía muchos dones de aquellos a los que favorecía, y a su vez los repartía entre ellos. Los compañeros de Nehemías llamaron a aquel lugar Neftar, que significa purificación, pero muchos lo llaman Nafta. Capítulo 2. Se encuentra escrito en los archivos que el profeta Jeremías ordenó a los deportados recoger el fuego, como ya se ha indicado, y que el mismo profeta, dándoles la ley, les advirtió que no se olvidaran de los mandamientos del Señor, ni se extraviasen en sus pensamientos al ver imágenes de oro y plata y los adornos que las rodeaban, y que, diciéndoles otras cosas parecidas, les exhortaba a no apartar la ley de sus corazones. Se decía también en el escrito que el profeta, habiendo recibido un oráculo, ordenó que le siguieran con la tienda y el arca, y que salió hacia el monte al que Moisés había subido y desde el que había contemplado la heredad del Señor. Cuando llegó allí, Jeremías encontró una cueva habitable, en la que depositó la tienda, el arca y el altar del incienso, tapando después la entrada. Algunos de los que le acompañaban volvieron para señalar el camino, pero no pudieron encontrar la cueva. Cuando se enteró Jeremías, les reprendió y les dijo: Este lugar permanecerá desconocido hasta que Dios congregue la totalidad del pueblo y vuelva a ser misericordioso. Entonces el Señor mostrará estas cosas y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se manifestó sobre Moisés, y como cuando Salomón oró para que el templo fuera solemnemente santificado. Se narraba también que éste, lleno de sabiduría, ofreció un sacrificio con motivo de la dedicación y terminación del templo, y que del mismo modo que Moisés oró al Señor y bajó un fuego del cielo que consumió la ofrenda del sacrificio, así también Salomón oró, y el fuego bajó y devoró el holocausto. Moisés había dicho: puesto que no ha sido comido el sacrificio por el pecado, que sea consumido. Del mismo modo, también Salomón celebró los 8 días. En los archivos y memorias de Nehemías se relataba esto mismo, y cómo éste construyó una biblioteca y reunió los libros de los reyes, de los profetas, de David, junto con las cartas de los reyes acerca de las ofrendas. De igual modo, Judas ha reunido todos los libros que se habían perdido a causa de la guerra que sufrimos, y ahora están en nuestro poder. Si tenéis necesidad de ellos, enviad a alguien que os lo lleve. Estando a punto de celebrar la purificación, os hemos escrito que haréis bien si celebráis esos días. Dios es quien ha salvado a todo su pueblo y ha dado a todos la herencia, el reino, el sacerdocio y la santificación, tal como había prometido mediante la ley. Esperamos, por tanto, en Dios, que pronto se apiadará de nosotros y nos reunirá en el lugar santo desde cualquier parte de debajo del cielo, pues nos ha salvado de grandes males y ha purificado el templo.
Lo concerniente a Judas Macabeo y a sus hermanos, a la purificación del gran templo y a la dedicación del altar, a las guerras contra Antíoco Epífanes y su hijo Eupator, y a las manifestaciones venidas del cielo sobre los que generosamente realizaron hazañas en favor del judaísmo, hasta el punto de adueñarse, siendo pocos, de toda la región y de perseguir a la multitud bárbara, recuperar el templo famoso en todo el mundo, liberar la ciudad y restablecer las leyes que estaban a punto de desaparecer, siéndoles propicio el Señor con toda clemencia, todo esto ha sido expuesto en 5 libros por Jasón de Cirene, y nosotros intentaremos resumirlo en un solo volumen. Considerando la enorme cantidad de números y la dificultad que encuentran quienes quieren adentrarse en las explicaciones de la historia, a causa de la amplitud de la materia, hemos preferido proporcionar deleite a los que deseen leer, facilidad a quienes quieran aprender de memoria y utilidad a todos los lectores. Para nosotros, que nos hemos propuesto la dura tarea de hacer el resumen, no ha sido algo fácil, sino una empresa llena de esfuerzo y vigilias. Igual que al que prepara un banquete y busca el agrado de los demás no le resulta fácil, así nosotros soportaremos con gusto la dura tarea, dejando para el historiador la exactitud de cada detalle y esforzándonos en seguir las reglas de un resumen. E igual que el arquitecto de una nueva casa se ha de preocupar de toda la estructura, mientras que el que se encarga de decorar y de pintar ha de buscar lo necesario para la ornamentación, lo mismo pienso que nos sucede a nosotros. Entrar en profundidades, hacer un recorrido por los argumentos e investigar los detalles particulares pertenece al autor de la historia. En cambio, buscar la brevedad de la exposición y prescindir del desarrollo detallado de los hechos es algo que se ha de permitir al que hace una síntesis. Comencemos, pues, de inmediato la narración, aplicando eso mismo a lo que venimos diciendo, porque sería absurdo dar amplitud a la introducción a la historia y resumir en cambio la historia misma. Capítulo 3. Cuando la ciudad santa vivía completamente en paz, y se observaban lo más perfectamente posible las leyes, debido a la piedad y a la aversión al mal del sumo sacerdote Onías, sucedía que los mismos reyes honraban el templo y enriquecían el santuario con los más espléndidos regalos. Incluso Seleuco, rey de Asia, sufragaba con sus propios ingresos todos los gastos relativos al servicio de los sacrificios. Pero cierto Simón, de la tribu de Benjamín, que había sido constituido prefecto del templo, se opuso al sumo sacerdote en lo concerniente a la regulación del mercado de la ciudad. No pudiendo imponerse a Onías, fue a Apolonio, hijo de Tráseas, en aquel tiempo jefe militar de Celesiria y Fenicia, y le informó de que el tesoro del templo de Jerusalén estaba lleno de inenarrables riquezas, hasta el punto de que la cantidad de dinero era incalculable, y que además no estaba vinculado a las cuentas de los sacrificios, sino que era posible ponerlo bajo la potestad del rey. Cuando Apolonio se entrevistó con el rey, le informó sobre aquellas inenarrables riquezas. Este delegó en Heliodoro, que estaba al frente de los negocios, y le envió dándole órdenes de hacer el traslado de las mencionadas riquezas. Heliodoro emprendió inmediatamente el viaje, en apariencia para inspeccionar las ciudades de Celesiria y Fenicia, pero en realidad para llevar a cabo el proyecto del rey. Llegado a Jerusalén y recibido amistosamente por el sumo sacerdote de la ciudad, expuso la información que tenía y explicó para qué estaba allí. Quería averiguar si las cosas eran de verdad así. El sumo sacerdote explicó que eran depósitos de viudas y huérfanos y que una cierta parte era de Hircano, hijo de Tobías, hombre de posición muy eminente, de forma que el impío Simón estaba induciendo a error, pues en total había 400 talentos de plata y 200 de oro. Adujo además que perjudicar a quienes habían confiado en la santidad del templo y en la dignidad e inviolabilidad del santuario venerado en todo el mundo sería algo completamente inconcebible. Pero Heliodoro, según las órdenes que tenía el rey, decía que en cualquier caso eso había de ser llevado al tesoro real. Y habiendo fijado un día, entró para organizar la inspección de todo aquello. En toda la ciudad había una angustia no pequeña. Los sacerdotes, revestidos con las vestiduras sacerdotales, se postraron ante el altar y pedían al cielo, al que había legislado acerca del depósito,
que conservara esas cosas a salvo para quienes las habían depositado. A quien veía el aspecto del sumo sacerdote se le abatía el ánimo, pues su rostro, con el color demudado, reflejaba la angustia de su alma, ya que le había invadido a aquel hombre tal temor y temblor de cuerpo que hacían patente a quienes lo miraban el dolor que inundaba su corazón. Algunos salían atropelladamente de sus casas para hacer rogativas públicas, porque el templo iba a ser objeto de oprobio. Las mujeres, ceñidas de saco de los pechos para abajo, afluían en multitud por los caminos. Las jóvenes que estaban recluidas, unas corrían a las puertas, otras a los muros, y algunas se asomaban a las ventanas. Todas levantaban las manos hacia el cielo y hacían rogativas. Tanto la postración de aquella multitud entremezclada, como la excitación del sumo sacerdote lleno de angustia, movían a compasión, pues ellos suplicaban al Señor Todopoderoso que mantuviese los depósitos a salvo con toda seguridad para quienes los habían confiado. Heliodoro, por su parte, llevaba a cabo lo que había sido dispuesto, y allí mismo, estando él con su escolta junto al tesoro, el soberano de los espíritus y de toda potestad, realizó una manifestación tan grande que todos los que se habían atrevido a acompañarle, despavoridos por el poder de Dios, se volvieron débiles y cobardes. Pues se les apareció un caballo montado por un terrible jinete y enjaezado con un bellísimo arnés. El caballo levantó con furia contra Heliodoro sus patas delanteras, y el que lo montaba dejó ver que llevaba una armadura de oro. Se le aparecieron también dos jóvenes de impresionante fuerza, bellísimos de apariencia y magníficamente vestidos, que colocándose a ambos lados, le azotaban sin cesar causándole múltiples heridas. De pronto cayó al suelo rodeado de profunda oscuridad. Lo recogieron y lo colocaron en una camilla. A aquel que había entrado poco antes al mencionado tesoro del templo con un gran séquito y toda su escolta, lo llevaban reducido a no poder valerse por sí mismo, mientras reconocía públicamente el poder de Dios. Yacía mudo ante la fuerza divina y privado de toda esperanza de salvación. Entretanto, los otros bendecían al Señor que había glorificado su lugar santo. El templo, que poco antes estaba lleno de terror y de confusión, al manifestarse el Señor Todopoderoso, rebosó de alegría y de gozo. Enseguida algunos acompañantes de Heliodoro le rogaron a Onías que invocara al Altísimo para que conservara la vida del que estaba realmente en su último aliento. El sumo sacerdote, temiendo que el rey llegara a la conclusión de que los judíos habían perpetrado algún mal contra Heliodoro, ofreció un sacrificio por la salud de aquel hombre. Y mientras el sumo sacerdote hacía el sacrificio de expiación, aquellos mismos jóvenes, vestidos con la misma indumentaria, se aparecieron de nuevo a Heliodoro, y permaneciendo en pie, le dijeron: «Da muchas gracias al sumo sacerdote Onías, porque por él el Señor te conserva la vida. Y tú, que has recibido este azote del cielo, anuncia a todos la grandeza del poder de Dios». Y tras decirle esto, desaparecieron. Heliodoro, después de ofrecer un sacrificio al Señor y haber hecho los más grandes votos al que le había mantenido con vida, y después de expresar su reconocimiento a Onías, se volvió con su ejército junto al rey. A todos daba testimonio de las obras del Dios Supremo que había contemplado con sus ojos. Cuando el rey preguntó a Heliodoro qué clase de hombre sería apto para ser enviado de nuevo a Jerusalén, él le respondió: «Si tienes algún enemigo o hay algún conspirador del gobierno, envíale allí y lo recibirás azotado si es que sobrevive, porque ciertamente hay una fuerza divina alrededor del templo. Pues el que tiene su morada en el cielo es quien cuida y ayuda a aquel templo y destruye golpeándoles a cuantos se acercan para causarle mal». Así sucedieron las cosas respecto a Heliodoro y la preservación del tesoro del templo. Capítulo 4. El ya mencionado Simón, que se había hecho delator de las riquezas del templo y de la patria, calumniaba a Onías como si éste hubiese sido el que había golpeado a Heliodoro y el artífice de sus males. Se atrevía a llamar conspirador contra el gobierno al benefactor de la ciudad, guardián de su propio pueblo y celoso cumplidor de las leyes. Como la enemistad había llegado hasta el punto de que uno de los hombres de confianza de Simón cometiera asesinatos, Onías, viendo el peligro de una guerra civil y que Apolonio, hijo de Menesteo, estratega de Celesiria y Fenicia, animaba la maldad de Simón,
se hizo conducir hasta el rey, no para convertirse en acusador de los ciudadanos, sino buscando lo que convenía a todo el pueblo, al bien común y a cada uno en particular. Veía que sin la intervención del rey era imposible alcanzar la paz en aquellos asuntos y que Simón no cesaría en su locura. Pero una vez muerto Seleuco, y habiendo recibido el reino Antíoco, llamado Epífanes, Jasón, hermano de Onías, adquirió para sí el sumo sacerdocio mediante corrupción, pues en una conversación había prometido al rey 360 talentos de plata y otros 80 talentos recaudados aparte. Además de esto, se comprometía por escrito a pagar otros 150 si se le concedía establecer bajo su autoridad un gimnasio y una efebía, e inscribir a los de Jerusalén como antioquenos. Después de acceder al rey y de obtener de él el mando, enseguida empezó a cambiar las costumbres de sus compatriotas según los modos griegos. Dejó de lado los humanitarios decretos reales establecidos por mediación de Juan, padre de Eupólemo, que había gestionado la legación de amistad y colaboración con los romanos, y abolió los legítimos derechos ciudadanos, introduciendo nuevas costumbres contrarias a la ley. Fundó a su gusto un gimnasio debajo de la misma Acrópolis, e indujo a los jóvenes más distinguidos a llevar el petaso. Era tal el auge del helenismo y el incremento de las costumbres extranjeras a causa de la extremada maldad del impío y no sumo sacerdote Jasón, que los sacerdotes ya no se dedicaban celosamente al servicio del altar, sino que, sintiendo desprecio por el templo y olvidándose de los sacrificios, tan pronto se hacía la llamada del disco, se apresuraban a participar en los ejercicios de la palestra contrarios a la ley. No concedían valor alguno al honor de la patria, sino que consideraban los honores griegos como los mejores. A causa de esto se vieron envueltos en una situación difícil, ya que sus enemigos y verdugos eran precisamente aquellos cuyas instituciones emulaban y a los que querían imitar en todo. Pero no queda impune el actuar impíamente contra las leyes divinas, como lo mostraría el periodo que siguió. Se celebraban en Tiro los juegos quinquenales con la presencia del rey, y el impío Jasón envió como representantes desde Jerusalén a algunos antioquenos con 300 dracmas de plata para el sacrificio a Hércules. Pero los que los llevaban decidieron no emplearlas para el sacrificio porque no era conveniente, sino destinarlas a otros gastos. Así sucedió que lo que iba destinado por el que lo enviaba para el sacrificio a Hércules, por decisión de los que lo llevaban, fue dedicado a la construcción de Trirremes. Habiendo sido enviado a Polonio, hijo de Menesteo, a Egipto para la entronización del rey Filometer, Antíoco, conocedor de que aquél se había vuelto hostil a su gobierno, comenzó a preocuparse de su propia seguridad. Por eso se llegó a Jope y se presentó en Jerusalén. Fue recibido con magnificencia por Jasón y por toda la ciudad, y conducido entre antorchas y aclamaciones. Después marchó con su ejército a Fenicia. Pasados 3 años, Jasón envió a Menelao, hermano del mencionado Simón, a llevar el dinero al rey y a presentarle un memorándum de las cosas necesarias. Pero éste, después de presentarse al rey y ser obsequiado como si fuera una autoridad, consiguió para sí el sumo sacerdocio superando en 300 talentos de plata la oferta de Jasón. Y recibidos los poderes reales, se presentó de regreso sin llevar consigo nada digno del sumo sacerdocio, sino más bien las disposiciones de un cruel tirano y la ferocidad de una bestia salvaje. Jasón, que había traicionado a su propio hermano, fue a su vez traicionado por otro y fue obligado a huir a la región de Amanítide. Menelao ejercía el poder, pero no pagaba regularmente nada del dinero prometido al rey. Habiéndole hecho la reclamación Sóstrates, gobernador de la Acrópolis, a quien correspondía la recaudación de los impuestos, los dos fueron llamados por el rey con ese motivo. Menelao dejó como sustituto en el sumo sacerdocio a su hermano Lisímaco, y Sóstrates dejó a Crates, comandante de los chipriotas. Estando así las cosas, sucedió que los habitantes de Tarsos y de Malos se rebelaron, porque habían sido entregados como regalo a Antióquida, concubina del rey. El rey partió a toda prisa a poner en orden la situación, dejando como sustituto a Andrónico, uno de sus dignatarios.
Entonces Menelao, pensando que tenía delante una buena ocasión, sustrajo algunos objetos de oro pertenecientes al templo y se los regaló a Andrónico. Después se llegó a saber que otros los habían vendido en Tiro y en las ciudades de alrededor. Onías se lo reprochó tras haberse cerciorado de ello y haberse retirado a un lugar con derecho de asilo en Dafne, cerca de Antioquía. Por eso Menelao, tomando a solas a Andrónico, le pidió que suprimiera a Onías. Aquel fue a donde estaba Onías, y dándole confianza mediante engaños y ofreciéndole con juramento la mano derecha, a pesar de que era mirado con recelo, le persuadió a que saliera del lugar con derecho de asilo y al momento lo mató sin respetar en nada la justicia. Por tal hecho, no solo los judíos, sino también muchos de los demás gentiles, se indignaron y se entristecieron por el injusto asesinato de aquel hombre. Cuando el rey regresó de las regiones de Cilicia, los judíos de la ciudad, junto con los griegos que también odiaban el mal, se acercaron a quejarse de que se hubiese dado muerte a Onías sin causa alguna. Antíoco, con el alma entristecida y movido por la compasión, llorando la prudencia y la gran moderación del difunto, y ardiendo en furor, inmediatamente quitó la púrpura a Andrónico, le desgarró las vestiduras y lo condujo por toda la ciudad hasta el mismo lugar donde él había dado muerte impíamente a Onías. Allí borró del mundo al asesino, dándole el Señor el castigo merecido. Se habían cometido muchos robos sacrílegos en la ciudad por parte de Lisímaco, con consentimiento de Menelao, y al divulgarse la noticia, la multitud se reunió y se enfrentó a Lisímaco, cuando ya habían desaparecido muchos objetos de oro. La multitud estaba exaltada y llena de ira. Entonces Lisímaco armó a unos 3000 hombres y comenzó a actuar violentamente bajo la dirección de un tal Aurano, avanzado en edad y no menos en locura. Cuando vieron la agresión de Lisímaco, unos se proveyeron de piedras, otros de estacas de madera, algunos incluso tomaron puñados de ceniza que había por allí, y en medio de una gran confusión arremetieron contra los que rodeaban a Lisímaco. De esta forma, causaron heridas a muchos de ellos, derribaron a otros y pusieron en fuga a todos. Al ladrón sacrílego lo mataron junto al gazofilacio. A causa de estos sucesos se comenzó un juicio contra Menelao. Cuando llegó el rey a Tiro, los 3 hombres enviados por el consejo de ancianos hicieron su alegación ante él. Menelao, a punto ya de verse perdido, prometió abundante dinero a Ptolomeo Dorimenes para que convenciera al rey. Entonces Ptolomeo llevó aparte al rey a una columnata como para refrescarse y le hizo cambiar de parecer. Al que era la causa de todo mal lo absolvió de las acusaciones, y a aquellos infelices, que incluso si hubiesen hablado ante escitas, hubiesen sido declarados inocentes, a estos los condenó a muerte. E inmediatamente sufrieron el injusto castigo quienes habían defendido la ciudad, el pueblo y los objetos sagrados. Por eso, los mismos habitantes de Tiro que odiaban el mal, proveyeron magnánimamente lo necesario para sus sepulturas. Menelao, en cambio, permaneció en el cargo a causa de la avaricia de los poderosos, creciendo en maldad y convertido en el gran traidor de sus conciudadanos. Capítulo 5. En ese tiempo Antíoco preparó la segunda expedición contra Egipto. Sucedió que durante casi 40 días aparecieron sobre toda la ciudad jinetes que cabalgaban por los aires con vestiduras de oro y armados con lanzas, dispuestos en forma de escuadrones y con espadas desenvainadas. Tropas de caballería en orden de batalla lanzándose ataques y asaltos entre sí, con movimientos de escudos, gran cantidad de lanzas, disparos de dardos, brillo de adornos de oro y todo tipo de armaduras. Todos pedían que la aparición fuese de buen augurio. Habiéndose corrido el falso rumor de que Antíoco había muerto, Jasón tomó no menos de 1000 hombres y realizó un ataque por sorpresa contra la ciudad. Puestos en fuga los que estaban sobre la muralla y tomada ya al fin la ciudad, Menelao se refugió en la ciudadela. Jasón llevó a cabo matanzas sin discriminación entre sus conciudadanos, sin caer en la cuenta de que el éxito contra sus compatriotas era la mayor desgracia, y pensando que conseguía trofeos de los enemigos y no de su propia gente. Pero no consiguió hacerse con el poder, sino que al final
lleno de vergüenza por su conspiración, emprendió de nuevo la huida a Manítide. Por último, él mismo fue objeto de la peor desgracia. Mandado encarcelar por Aretas, rey de los árabes, huyó de ciudad en ciudad, y perseguido por todos, odiado como traidor a las leyes y detestado como asesino de la patria y de los ciudadanos, fue expulsado a Egipto. El que había desterrado a tantos de su patria, pereció en el exilio después de haberse dirigido a los espartanos con la esperanza de obtener protección a causa de los lazos familiares. El que había dejado a una multitud sin sepultura, quedó sin duelo, ni tuvo funerales, ni tuvo un sitio en el sepulcro de sus padres. Cuando llegaron al rey noticias de lo sucedido, pensó que Judea se había sublevado. Entonces, lleno de furor, subiendo desde Egipto, tomó la ciudad por las armas. Ordenó a los soldados abatir sin excepción a cuantos encontrasen y degollar a quienes subían a sus casas. Se llevaron a cabo matanzas de jóvenes y ancianos. Se perpetró el exterminio de mujeres y niños y el asesinato de vírgenes y de niños de pecho. En el curso de 3 días fueron aniquilados 80.000, 40.000 durante la operación, y no menos que los que mataron fueron los que vendieron. No satisfecho con esto, se atrevió a entrar en el templo más santo de toda la tierra, llevando como guía a Menelao, que se había convertido en traidor a las leyes y a la patria. Con sus manos impuras tomó los objetos sagrados y arrebató con sus manos profanas cuanto había sido depositado por otros reyes para engrandecimiento, gloria y honor del santuario. Antíoco se engreía en sus pensamientos, sin darse cuenta de que el Señor se había airado por breve tiempo a causa de los pecados de los habitantes de la ciudad, y por eso había sido abandonado el santuario. Pero si no hubiera sido porque se encontraban inmersos en muchos pecados, lo mismo que Heliodoro, enviado por el rey Seleuco a inspeccionar el lugar del tesoro, él, al acercarse, hubiera sido azotado inmediatamente y hubiese cesado en su osadía. Pero el Señor no había elegido al pueblo a causa del santuario, sino al santuario a causa del pueblo. Por eso, el mismo santuario que fue partícipe de las desgracias de la nación, compartió después sus beneficios. Y si fue abandonado en el momento de la ira del Todopoderoso, en el momento de la reconciliación del Gran Señor, fue restaurado en toda su gloria. Así pues, Antíoco, llevándose 1.800 talentos del templo, volvió deprisa a Antioquía, convencido en su soberbia de que había hecho la tierra navegable y el mar transitable a pie, a causa del engreimiento de su corazón. Además dejó gobernadores para hacer daño a la raza. En Jerusalén, a Filipo, de raza frigia, que tenía un carácter más bárbaro que el que lo había establecido. En Garizim, a Andrónico, y además de estos, a Menelao, que avasallaba a los ciudadanos más que los otros, y se enemistó con los ciudadanos judíos tratándoles con aversión. Luego envió al misarca Apolonio con un ejército de 22.000 hombres, ordenando dar muerte a todos los de edad adulta y vender a las mujeres y a los niños. Este, cuando llegó a Jerusalén, fingió ser hombre de paz. Esperó hasta el día santo del sábado y, sorprendiendo a los judíos en el descanso, ordenó a los suyos hacer un desfile militar. Hizo matar a todos los que salían para contemplarlo, y recorriendo la ciudad con los hombres armados, dio muerte a gran multitud de gente. Judas, llamado también Macabeo, que formaba parte de un grupo de 10, se retiró al desierto, viviendo en las montañas con los que le acompañaban, a la manera de las fieras. Se mantenían alimentándose de comidas vegetales para no incurrir en profanación. Capítulo 6. No mucho tiempo después, el rey envió a un anciano ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las leyes de sus padres y a dejar de regirse por las leyes de Dios, y también para profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Zeus olímpico, y el de Garizim a Zeus hospitalario, según correspondía a los habitantes de aquel lugar. El establecimiento del mal fue duro y terrible para todos, pues el templo se llenó de desenfreno y orgías por parte de los gentiles, que se divertían con meretrices y se unían con mujeres en los recintos sagrados, y asimismo introducían en el interior del templo cosas que no estaban permitidas. El altar estaba lleno de cosas detestables, prohibidas por las leyes.
No era posible celebrar los sábados, ni guardar las fiestas de los padres, ni confesar abiertamente que se era judío. En cambio, cada mes, el día del nacimiento del rey, eran obligados amargamente a asistir al sacrificio, y llegadas las fiestas dionisíacas, se les forzaba a ir en procesión llevando coronas de hiedra en honor de Dionisos. Por sugerencia de Ptolomeo se publicó un decreto dirigido a las ciudades griegas próximas para que se procediera del mismo modo contra los judíos y tuvieran que sacrificar, y para que se diera muerte a los que no estuvieran dispuestos a pasarse a las costumbres griegas. Se podía ver, por tanto, la tribulación que se avecinaba. 2 mujeres fueron denunciadas por haber circuncidado a sus hijos, y tras colgarles los niños a los pechos y hacerles recorrer públicamente la ciudad, las precipitaron por la muralla. Otros que se habían reunido en unas cuevas cercanas para celebrar secretamente el sábado, denunciados a Filipo, fueron quemados juntos, pues tenían reparos religiosos en defenderse por el honor debido a aquel día santísimo. Ruego a los lectores de este libro que no se depriman por tales desgracias y que consideren que los castigos no son para la destrucción, sino para la corrección de nuestra raza. Porque el no dejar impunes mucho tiempo a los que obran impíamente, sino enviarles castigos enseguida, es señal de gran benevolencia. Pues el Señor, si bien con otros pueblos espera pacientemente para castigarlos hasta que han llegado a colmar la medida de sus pecados, decidió que no fuese así con nosotros, para no tener que castigarnos después cuando nuestros pecados hubieran llegado hasta el extremo. Por eso, nunca aparta su misericordia de nosotros, sino que corrigiéndonos con desgracias, no deja abandonado a su pueblo. Que nos quede dicho esto como recuerdo. Y tras este breve paréntesis, volvamos a la narración. A Eleazar, uno de los escribas preeminentes, hombre de avanzada edad y de aspecto muy venerable, abriéndole la boca, le forzaban a comer carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte gloriosa a una vida ignominiosa, se adelantó voluntariamente al suplicio escupiendo el bocado, según el modo de comportarse de aquellos que se mantienen firmes en rechazar las cosas que no es lícito comer, ni siquiera por el entrañable amor a la vida. Los que estaban encargados del impío banquete sacrificial, como conocían a aquel hombre desde mucho tiempo antes, lo llevaron aparte y le rogaban que trajera carne de la que le estuviera permitido comer, que la preparara él mismo y que fingiera comer de la carne del sacrificio ordenado por el rey. Al obrar así, se libraría de la muerte y conseguiría ser tratado con clemencia en virtud de la antigua amistad que tenía con ellos. Pero él tomó una honrosa decisión digna de su edad, del prestigio de su vejez, de sus merecidas y venerables canas, de su inmejorable conducta desde niño, y sobre todo, de la divina y santa legislación. Así que dio una respuesta consecuente, contestando de inmediato que lo enviasen al Hades. Porque no es digno de nuestra edad fingir, de manera que muchos jóvenes crean que el nonagenario Eleazar se ha pasado a las costumbres extranjeras, y a causa de mi simulación y de una vida breve y pasajera, se pierdan por mi culpa, y yo acarree ignominia y deshonor en mi vejez. Pues incluso si al presente yo escapara del castigo de los hombres, no huiría de las manos del Todopoderoso, ni vivo ni muerto. Por eso, entregando ahora valerosamente la vida, me mostraré digno de mi vejez, dejando a los jóvenes un noble ejemplo de morir voluntaria y noblemente por las santas y venerables leyes. Tras decir estas cosas, se dirigió enseguida al tormento. Los que lo llevaban cambiaron la benevolencia que poco antes tenían hacia él en hostilidad, pues consideraron que las palabras que acababa de decir eran una locura. Cuando estaba a punto de morir por las heridas, dijo entre gemidos: «Quede patente al Señor poseedor del santo conocimiento, que aun pudiendo librarme de la muerte, soporto fuertes dolores en mi cuerpo al ser flagelado, pero en mi alma lo sufro con gusto por temor a él». De esta forma murió dejando su muerte como ejemplo de nobleza y como recuerdo de virtud, no solo para los jóvenes, sino también para la gran mayoría del pueblo. Capítulo 7. Sucedió asimismo que 7 hermanos que habían sido detenidos con su madre eran obligados por el rey a comer carne de cerdo prohibida
flagelándoles con látigos y vergajos. Uno de ellos, haciendo de portavoz, habló así: ¿Qué quieres preguntarnos o saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que transgredir las leyes de nuestros padres. El rey, irritado, ordenó poner al fuego sartenes y calderos, y una vez que estos se pusieron enseguida al rojo, mandó que a aquel que se había hecho portavoz de los demás le cortaran la lengua, le arrancaran el cuero cabelludo y le amputaran los miembros a la vista de su madre y de los otros hermanos. Cuando había sido totalmente mutilado, el rey ordenó que lo acercaran al fuego mientras aún respiraba y lo frieran en la sartén. Mientras el humo se expandía abundantemente en torno a la sartén, los otros se exhortaban entre sí junto a su madre a morir noblemente, diciendo: El Señor Dios ve desde lo alto, y verdaderamente nos consuela tal como afirmó Moisés en el canto de liberación, diciendo: Consolará a sus siervos. Después de morir de esta forma el primero, trajeron al segundo al suplicio, y tras arrancarle la piel de la cabeza junto con el cabello, le preguntaban si comería antes de que su cuerpo fuese torturado miembro a miembro. Él, respondiendo en su lengua patria, dijo: No. Por lo cual, también éste recibió a continuación el tormento como el primero. Estando en el último suspiro, dijo: Tú, malvado, nos borras de la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará a una vida nueva y eterna, a quienes hemos muerto por sus leyes. Después de este comenzó a ser torturado el tercero, y cuando se lo mandaron, sacó inmediatamente la lengua y extendió voluntariamente las manos, y dijo con dignidad: De Dios he recibido estos miembros, y por sus leyes los desprecio, pero espero obtenerlos nuevamente de él. De esta forma, el rey mismo y los que le acompañaban quedaron admirados de la valentía del joven, como si no diera ninguna importancia a los tormentos. Muerto éste, empezaron a torturar al cuarto aplicándole los mismos tormentos, y cuando estaba en las últimas, habló de este modo: Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios da de ser resucitados de nuevo por él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida. A continuación trajeron al quinto y lo atormentaban, pero él, mirando al rey, le dijo: Tienes poder entre los hombres, aun siendo mortal, y haces lo que quieres, pero no pienses que nuestra raza ha sido abandonada por Dios. Tú espera y verás la grandeza de su fuerza y cómo te castigará a ti y a tu descendencia. Tras este trajeron al sexto, y cuando estaba a punto de morir, dijo: No te engañes tontamente, pues nosotros sufrimos todo esto por nuestra culpa, por haber pecado contra nuestro Dios. Por eso nos suceden cosas que causan admiración. Pero no pienses que tú quedarás impune, habiendo intentado combatir a Dios. La madre fue de todo punto admirable y digna de gloriosa memoria. Viendo morir a sus 7 hijos en el plazo de un día, lo soportaba con serenidad gracias a la esperanza en el Señor. Exhortaba en su lengua patria a cada uno de ellos llena de nobles sentimientos, e imprimiendo a su talante femenino un coraje varonil, les decía: No sé cómo aparecisteis en mi vientre. Yo no os di el espíritu y la vida, ni puse en orden los miembros de cada uno de vosotros. Por eso el Creador del mundo, que plasmó al hombre en el principio y dispuso el origen de todas las cosas, os devolverá de nuevo misericordiosamente el espíritu y la vida, puesto que ahora, a causa de sus leyes, no os preocupáis de vosotros mismos. Antíoco, pensando que era despreciado y sospechando que se trataba de palabras injuriosas, como todavía quedaba el más joven, no solo le hacía exhortaciones con palabras, sino que le prometía bajo juramento que le haría a la vez rico y feliz si abandonaba las costumbres de sus padres, que lo tendría como amigo y le confiaría cargos. Como el joven no le hacía ningún caso, el rey llamó a la madre y le instaba para que aconsejara al muchacho que se salvase. Después de que el rey le recomendara muchas cosas, ella aceptó persuadir a su hijo, e inclinándose hacia él, y riéndose del cruel tirano, le habló así en la lengua patria: Hijo, apiádate de mí que te he llevado 9 meses en el vientre, te he amamantado durante 3 años, te he educado y guiado hasta esta edad, y te he proporcionado el alimento.
Te suplico, hijo, que mires el cielo y la tierra, y viendo todo lo que hay en ellos, reconozcas que Dios no los ha hecho de cosas ya existentes, y que lo mismo sucede con el género humano. No tengas miedo de este verdugo, sino sé digno de tus hermanos. Acepta la muerte para que en el tiempo de la misericordia te recupere junto con tus hermanos. Apenas ella terminó de hablar, el joven respondió: ¿A qué esperáis? Yo no voy a obedecer el mandato del rey, sino que obedezco el mandamiento de la ley que fue dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, que has sido el iniciador de todos los males contra los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Pues nosotros sufrimos por nuestros pecados, y si el Señor viviente se ha irritado con nosotros por un breve tiempo para castigarnos y corregirnos, de nuevo se reconciliará con sus siervos. Pero tú, sacrílego, el más impío de todos los hombres, no te ensalces vanamente alimentando esperanzas inconfesables cuando levantas la mano contra los hijos del cielo. Pues todavía no has escapado al juicio del Dios Todopoderoso, que ve todas las cosas. Porque ahora nuestros hermanos, tras haber soportado un breve tormento, han adquirido la promesa de Dios de una vida eterna. Pero tú sufrirás por el juicio de Dios el justo castigo de tu soberbia. Yo, como mis hermanos, entrego cuerpo y alma por las leyes de los padres, suplicando que Dios sea pronto misericordioso con la nación, y que tú, entre tormentos y azotes, confieses que solo Él es Dios. Que en mí y en mis hermanos se detenga la ira del Todopoderoso justamente desatada sobre toda nuestra raza. El rey, fuera de sí, se ensañó con este más que con los otros, exasperado por el desprecio. El joven pasó puro a la otra vida, confiando totalmente en el Señor. La madre murió la última después que sus hijos. Baste con esto para mostrar lo referente a las comidas de los sacrificios y a las tremendas crueldades. Capítulo 8. Judas el Macabeo y sus compañeros, entrando secretamente en las aldeas, empezaron a llamar a sus congéneres y a cuantos permanecían fieles en el judaísmo, y reclutaron un grupo de unos 6.000 hombres. Suplicaban al Señor que mirara al pueblo pisoteado por todos, y se compadeciese del templo profanado por hombres impíos, que tuviera misericordia de la ciudad devastada y a punto de quedar arrasada, y escuchara el grito de la sangre que clamaba hasta él, que recordase la injusta muerte de niños inocentes y las blasfemias proferidas contra su nombre, y que mostrase su odio al mal. El Macabeo formó un ejército organizado y llegó a ser irresistible para los gentiles una vez que la ira del Señor se transformó en misericordia. Cayendo de improviso sobre ciudades y aldeas, las incendiaba, y ocupando los lugares estratégicos, ponía en fuga a no pocos enemigos. Aprovechaba preferentemente el amparo de la noche para tales hazañas, y la fama de su valor comenzó a extenderse por todas partes. Filipo, al ver que aquel hombre iba obteniendo ventaja poco a poco, y que cada vez eran mayores sus éxitos, escribió a Ptolomeo, estratega de Celesiria y Fenicia, para que fuera en ayuda de los asuntos del rey. Este designó inmediatamente a Nicanor, hijo de Patroclo, uno de los principales amigos del rey, y lo envió poniendo a sus órdenes gentiles de todas las razas en número no inferior a 20.000, con el fin de que exterminara a toda la raza de los judíos. Con él, asoció a Gorgias, militar profesional con experiencia en acciones de guerra. Nicanor decidió completar con la venta de los cautivos que iba a tomar a los judíos el tributo del rey a los romanos, que era de 2.000 talentos. Enseguida, envió emisarios a las ciudades del litoral, invitándolas a la compra de esclavos judíos y prometiendo dar 90 esclavos por un talento. No esperaba la venganza que estaba a punto de recaer sobre él de parte del Todopoderoso. Judas fue informado de la llegada de Nicanor, y cuando hizo sabedores a los suyos de la presencia del ejército, los cobardes e incrédulos en la venganza divina comenzaron a darse a la fuga y a desertar. Otros, en cambio, vendían todas sus cosas, al mismo tiempo que imploraban al Señor para que salvara a los que habían sido vendidos como esclavos por el impío Nicanor ya antes de llegar a enfrentarse. Y esto, si no en atención a ellos mismos,
al menos por las alianzas hechas con sus padres y en virtud de la invocación sobre ellos de su santo y majestuoso nombre. El macabeo reunió a los suyos en número de 6.000 y empezó a exhortarles a no amedrentarse ante los enemigos ni acobardarse ante la multitud de los gentiles que venían contra ellos injustamente, sino a luchar con valentía, teniendo ante los ojos el inicuo ultraje llevado a cabo por aquellos contra el santuario, así como el escarnio de la ciudad maltratada e incluso la abolición de la forma de vida de la ciudad recibida de los antepasados. Porque aquellos, les decía, ponen su confianza en las armas y también en sus proezas. Nosotros, en cambio, ponemos nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, que puede abatir con un solo gesto a cuantos vienen contra nosotros y al mundo entero. Y les fue recordando con precisión los auxilios llegados a los antepasados, el que llegó contra Sennacherib, y cómo murieron 185.000 hombres, el recibido en Babilonia en la batalla contra los gálatas, cuando tuvieron que luchar un total de 8.000 judíos junto con 4.000 macedonios. Y cuando los macedonios se vieron perdidos, los 8.000 destruyeron a 120.000 gracias a la ayuda que les vino del cielo, y consiguieron un enorme botín. Con estas palabras les infundió valor y los dispuso a morir por las leyes y por la patria. Luego dividió el ejército en 4 partes. Puso a sus hermanos Simón, José y Jonatán como jefes de cada una de las partes, asignando a cada uno 1.500 hombres. Y designó también a Eleazar. Y habiendo leído el libro santo y dado como contraseña auxilio de Dios, él mismo, al frente de la primera sección, atacó a Nicanor. Siendo su aliado en el combate el Todopoderoso, mataron a más de 9.000 enemigos, causaron heridas y pérdida de miembros a la mayor parte del ejército de Nicanor y les hicieron huir a todos. Se apoderaron del dinero de aquellos que se habían congregado para su compra, y tras perseguirlos durante bastante tiempo, se volvieron apremiados por la hora. Era víspera del sábado, y por esto no continuaron persiguiéndolos. Cuando acabaron de recoger sus armas y de arrancar los despojos de los enemigos, celebraron el sábado multiplicando las bendiciones y las acciones de gracias al Señor, que les había salvado en ese día, y había dispuesto para ellos el comienzo de la misericordia. Pasado el sábado, dieron parte del botín a los damnificados, a las viudas y a los huérfanos. El resto lo repartieron entre ellos y sus hijos. Tras hacer esto, organizaron una rogativa pública pidiendo al Señor misericordioso que se reconciliase completamente con sus siervos. Combatieron también a los hombres de Timoteo y Báquides, y mataron a más de 20.000 de ellos. Llegaron a apoderarse completamente de fortificaciones altas y se repartieron abundante botín, haciendo partes iguales para ellos y para los damnificados, los huérfanos y las viudas, e incluso para los ancianos. Después de recoger diligentemente las armas de los enemigos, lo guardaron todo en lugares estratégicos, y el resto de los despojos lo llevaron a Jerusalén. Mataron incluso al oficial jefe de los guardias de Timoteo, hombre muy perverso que había afligido mucho a los judíos. Mientras celebraban la victoria en tierra patria, quemaron a los que habían incendiado las puertas sagradas y también a Calístenes, que había huido a una cabaña. Este recibió así el salario merecido por su impiedad. El 3 veces culpable Nicanor, que había traído a los 1.000 mercaderes para la venta de los judíos, humillado con la ayuda de Dios por los que él había considerado inferiores, despojado de su traje de gloria y convertido en un desertor solitario en medio del campo, llegó a Antioquía aún con buena fortuna después de la destrucción de su ejército. El que había afirmado que pagaría el tributo a los romanos con la venta de los judíos de Jerusalén, proclamaba que los judíos tenían un defensor y que de hecho eran invencibles porque seguían las leyes establecidas por aquel. Capítulo 9. Por ese tiempo, Antíoco se había retirado deshonrosamente de la región de Persia, porque había entrado en la ciudad llamada Persépolis intentando saquear el templo y ocupar la ciudad, pero la multitud, recurriendo al empleo de las armas, lo rechazó. Así Antíoco, puesto en fuga por los habitantes, emprendió una retirada vergonzosa. Estando cerca de Ecbatana,
se enteró de lo sucedido a Nicanor y a los hombres de Timoteo. Entonces, llevado por la furia, pensaba descargar en los judíos el mal que había recibido de aquellos que lo habían puesto en fuga, por lo que ordenó al conductor del carro que siguiera adelante sin detenerse hasta concluir el viaje. Ya le acompañaba el juicio del cielo, porque había dicho orgullosamente: «Cuando llegue allí, haré de Jerusalén un cementerio de judíos». Pero el Señor, que lo ve todo, el Dios de Israel, le golpeó con una herida incurable e invisible. Apenas acabó de pronunciar aquellas palabras, le invadió un irresistible dolor de entrañas y agudos espasmos internos. Muy justamente, pues él había atormentado las entrañas de otros con muchas y extrañas formas de tortura. Con todo, él no desistía de ningún modo en su arrogancia, sino que todavía se llenó de más soberbia, respirando fuego en su furor contra los judíos y ordenando acelerar la marcha. Pero sucedió que se cayó del carro que iba a gran velocidad, y al sufrir tan grave caída, se le desencajaron todos los miembros de su cuerpo. El que poco antes, con su arrogancia sobrehumana, pensaba dar órdenes a las olas del mar y creía poder pesar en una balanza las cimas de los montes, caído en tierra, era transportado en una camilla haciendo manifiesta a todos la fuerza de Dios. Hasta tal punto que del cuerpo de aquel impío salían gusanos, y manteniéndose vivo entre dolores y sufrimientos, se le caía la carne a trozos. Todo el ejército sentía náuseas por el olor de la podredumbre. Al que poco antes le parecía tocar las estrellas del cielo, nadie podía transportarlo por la insoportable intensidad de su hedor. Entonces, quebrantado de aquel modo, comenzó a deponer su gran soberbia, a adquirir conocimiento a causa del azote divino, mientras era torturado constantemente por los dolores. Y no pudiendo soportar ni su propio hedor, habló así: «Justo es someterse a Dios y no sentirse igual a Dios siendo un mortal». Aquel impío comenzó a rezar al Señor, que ya no iba a tener misericordia de él, diciendo que dejaría libre a la ciudad santa a la que se dirigía a toda prisa para arrasarla y convertirla en cementerio, y que a los judíos, sobre los que había determinado que no eran dignos ni de una tumba, sino que fueran arrojados con sus hijos a las fieras como pasto de las aves de rapiña, a todos ellos los haría iguales a los atenienses, que al templo santo que antes había expoliado, lo adornaría con bellísimas ofrendas votivas, devolvería multiplicados todos los objetos sagrados y sufragaría con sus propios bienes las cuotas asignadas para los sacrificios, que además de esto, se haría judío y recorrería todos los lugares habitables proclamando el poder de Dios. Como no le cesaban de ningún modo los dolores, pues había recaído sobre él el justo juicio de Dios, desesperado de sí, escribió a los judíos la carta transcrita abajo, en forma de súplica con el siguiente contenido: «A los distinguidos ciudadanos judíos, muchos saludos, bienestar y prosperidad de parte del rey y estratega Antíoco. Si os encontráis bien, y vuestros hijos y vuestras cosas están como deseáis, yo, con la esperanza puesta en el cielo, y recordando afectuosamente vuestra estima y benevolencia, al volver de las regiones de Persia y habiendo contraído una desagradable enfermedad, he juzgado necesario pensar en la común seguridad de todos. No es que desespere de mi situación, sino que tengo gran esperanza en salir de la enfermedad. Pero recordando que también mi padre, en los momentos en que emprendía una expedición militar a las regiones septentrionales, designaba al sucesor para que, si sucedía algo inesperado o se anunciaba algo grave, los de cada región supieran a quién se había encomendado el gobierno y no se alarmasen. Y considerando además que los gobernantes cercanos y vecinos al reino están atentos a las ocasiones y esperan lo que puede suceder, he designado rey a mi hijo Antíoco, al que muchas veces he recomendado y confiado a la mayor parte de vosotros cuando yo recorría las satrapías septentrionales. A él le he escrito lo que os escribo abajo. Así pues, os ruego y suplico que, acordándoos de los beneficios comunes y particulares, cada uno mantenga la buena disposición que tiene hacia mí y hacia mi hijo, porque estoy convencido de que él os tratará con moderación y humanidad, continuando mi proyecto. De esta forma, aquel asesino y blasfemo
sufriendo los peores males tal como él se los había hecho sufrir a otros, acabó su vida en tierra extranjera, entre las montañas, con una muerte miserable. Filipo, su hermano de leche, transportó el cuerpo y, desconfiando del hijo de Antíoco, se marchó a Egipto junto a Ptolomeo Filometer. Capítulo 10. Macabeo y sus compañeros, dirigidos por el Señor, recuperaron el templo y la ciudad. Demolieron los altares construidos por los extranjeros en las plazas y los recintos sagrados. Después de purificar el templo, construyeron otro altar de los sacrificios y, produciendo chispas con piedras, hicieron fuego con ellas y ofrecieron sacrificios tras una interrupción de 2 años. Levantaron también el altar del incienso, las lámparas y la ofrenda de los panes. Después de hacer esto, postrados en tierra, pidieron al Señor que nunca más cayeran en tales desgracias, sino que, si alguna vez pecaban, fueran corregidos por él con clemencia, sin ser entregados a los blasfemos y bárbaros gentiles. Sucedió que el día en que el templo había sido profanado por los extranjeros, en ese preciso día, tuvo lugar la purificación del templo, el 15 del mismo mes, el de Quisleu. Lo celebraron durante 8 días con alegría, a la manera de los tabernáculos, recordando cómo poco tiempo antes habían pasado la fiesta de los tabernáculos en las montañas y en las cuevas viviendo como fieras. Por eso, llevando varas adornadas, ramas verdes y palmas, elevaban himnos al que había conducido con éxito la purificación de su propio santuario. Con un decreto y en consejo público establecieron para toda la nación judía celebrar cada año estos días. Así sucedieron las cosas concernientes a la muerte de Antíoco, llamado Epífanes. Ahora expondremos lo referente a Antíoco Eupátor, que fue hijo de aquel impío, y haremos un resumen de los males que acarrean las guerras. Este, cuando recibió el reino, puso al frente de los asuntos de gobierno a un tal Lisias, el estratega más importante de Celesiria y Fenicia. Ptolomeo, el llamado Macrón, prefiriendo mantener para los judíos lo que era justo frente a las injusticias cometidas contra ellos, intentaba solucionar pacíficamente todo lo relacionado con estos. Por eso, fue acusado por sus amigos ante Eupátor, y él, oyendo que constantemente le llamaban traidor, porque había abandonado Chipre a él confiada por Filometer y se había pasado a Antíoco Epífanes, al no poder desempeñar dignamente su cargo, se envenenó y acabó con su vida. Gorgias, convertido en estratega de la región, tenía tropas mercenarias y en todo momento alentaba la guerra contra los judíos. Al mismo tiempo, los idumeos, que se habían apoderado de fortificaciones estratégicas, hostigaban a los judíos y, acogiendo a los que huían de Jerusalén, comenzaron a fomentar la guerra. Los compañeros del Macabeo hicieron rogativas pidiendo a Dios que fuera su aliado y atacaron las fortificaciones de los idumeos. Atacándolas con fuerza, llegaron a tomar las posiciones, echaron a todos los que luchaban sobre la muralla y pasaron a espada a cuantos atraparon. Mataron a no menos de 20.000. Al menos 9.000 huyeron a 2 torres perfectamente fortificadas, donde tenían todo lo necesario para la defensa. El Macabeo, dejando allí a Simón y a José, junto con Zaqueo y los suyos, en número suficiente para el asedio, se marchó a otros lugares de mayor urgencia. Los que estaban con Simón, dejándose llevar por la avaricia, fueron sobornados con dinero por algunos de los que estaban en las torres, y recibiendo 70.000 dracmas, dejaron escapar a algunos. Cuando le comunicaron al Macabeo lo sucedido, este reunió a los jefes del pueblo y les acusó de haber vendido por dinero a los hermanos al haber dejado libres a sus enemigos. Mató a aquellos que habían sido traidores e inmediatamente tomó las 2 torres. Y como tenía éxito con las armas en todo lo que llevaba entre manos, dio muerte en las 2 fortificaciones a más de 20.000. Timoteo, que antes había sido derrotado por los judíos, reuniendo fuerzas mercenarias muy numerosas y juntando no pocos hombres de a caballo procedentes de Asia, se presentó para tomar Judea por las armas. Los compañeros del Macabeo, cuando éste se acercó, se cubrieron de polvo la cabeza y se ciñeron de saco la cintura en actitud de oración a Dios, y postrándose sobre la base frontal del altar,
suplicaban que, siendo misericordioso con ellos, se hiciera enemigo de sus enemigos y adversario de sus adversarios, como dice la ley. Terminada la oración, tomaron las armas y salieron un buen trecho de la ciudad. Cuando ya se aproximaban a los enemigos, se detuvieron. Apenas apuntaba la luz de la mañana, cuando unos y otros atacaron. Los unos teniendo como garantía de éxito y de victoria, junto con el valor, la confianza en el Señor. Los otros poniendo su furia como guía de los combates. Cuando la batalla se hizo más violenta, desde el cielo se les aparecieron a los adversarios 5 hombres de noble aspecto sobre caballos con bridas de oro, que se pusieron al frente de los judíos. 2 de ellos, tomando en medio al macabeo y cubriéndolo con sus propios escudos, lo mantenían invulnerable, y en cambio lanzaban flechas y rayos contra los adversarios, por lo que éstos, confundidos y cegados, se dispersaron en completo desorden. Pasaron a espada a 20.500 soldados y a 600 jinetes. El mismo Timoteo huyó a la fortaleza llamada Gazara, perfectamente protegida, donde estaba de estratega Quereas. Los compañeros del macabeo asediaron con ardor la fortaleza durante 4 días. Los de dentro, confiados en la fortificación del lugar, blasfemaban sobremanera y proferían palabras impías. Al despuntar el 5.º día, 20 jóvenes de los que acompañaban al macabeo, con los ánimos encendidos por las blasfemias, se lanzaron valientemente sobre la muralla y con furor salvaje empezaron a matar a los que se ponían delante. De modo semejante, otros, subiendo en medio de la confusión contra los de dentro, prendieron fuego a las torres y encendiendo hogueras quemaban vivos a los blasfemos. Otros rompieron las puertas y dejando entrar al resto del ejército, tomaron la ciudad. Mataron a Timoteo que se había escondido en un pozo de agua, a su hermano Quereas y a Apolófanes. Después de realizar todo esto, bendecían con himnos y alabanzas al Señor que otorgaba dones tan grandes a Israel y les había dado la victoria. Capítulo 11. Tras un brevísimo espacio de tiempo, Lisias, tutor del rey y pariente suyo, encargado del gobierno, muy disgustado por lo sucedido, reunió alrededor de 80.000 hombres con toda la caballería y marchó contra los judíos con el propósito de hacer de la ciudad una residencia para los griegos, imponer tributo al templo lo mismo que a los demás santuarios de los gentiles y poner en venta cada año el sumo sacerdocio. No pensaba en absoluto en el poder de Dios, sino que estaba ensoberbecido por las miriadas de infantería, los millares de caballería y los 80 elefantes. Entrando en Judea, llegó cerca de Betsur, una plaza fuerte que distaba unos 5 estadios de Jerusalén, y la asedió. Cuando los compañeros del macabeo recibieron la noticia de que aquél tenía cercada la fortaleza, a una con la multitud, comenzaron a suplicar con lamentos y lágrimas al Señor que enviase un ángel bueno para la salvación de Israel. El mismo macabeo, ciñéndose el primero las armas, exhortaba a los demás a que afrontaran con él el peligro de ir a ayudar a sus hermanos. Y juntos salieron al ataque con gran ardor. Allí mismo, cuando estaban cerca de Jerusalén, apareció un jinete con vestiduras blancas que se puso al frente de ellos blandiendo armas de oro. Todos a la vez bendijeron al Dios misericordioso y fortalecieron sus ánimos, dispuestos a destrozar no solo a hombres, sino a las fieras más salvajes e incluso a murallas de hierro. Avanzaban en formación con un aliado bajado del cielo, pues el Señor se había apiadado de ellos. Arrojándose como leones sobre los enemigos, derribaron a 11.000 soldados y a 1.600 jinetes, y obligaron a huir a todos. La mayor parte de estos, heridos y desnudos, consiguieron salvarse, y el mismo Lisias pudo salvarse huyendo vergonzosamente. Como no le faltaba inteligencia, reflexionando consigo mismo sobre la derrota que había sufrido, y comprendiendo que los hebreos eran invencibles, ya que luchaba con ellos el Dios poderoso, envió una embajada y les convenció de que él llegaría a un acuerdo en todo aquello que fuese justo, y de que convencería también al rey, forzándole a ser amigo de ellos. El macabeo, buscando lo que era más conveniente, accedió a todo lo que pedía Lisias. De hecho,
Todo cuanto el macabeo solicitó por escrito a Lisias sobre los judíos, el rey lo concedió. Las cartas escritas a los judíos de parte de Lisias tenían este contenido. Lisias al pueblo de los judíos. Saludos. Juan y Absalón, enviados por vosotros, han entregado la resolución escrita a continuación y solicitan respuesta sobre lo indicado en ella. Cuanto convenía presentar al rey, lo he expuesto, y lo que era aceptable él lo ha concedido. Si mantenéis pues buena disposición hacia los intereses del reino, en adelante intentaré conseguiros bienes. He ordenado a ellos y a los míos que traten sobre estos puntos y sus detalles con vosotros. Seguid bien. Año 148 a 24 del mes de Zeus Corinto. La carta del rey contenía lo siguiente. El rey Antíoco a su hermano Lisias. Saludos. Habiéndose trasladado nuestro padre junto a los dioses, y deseando nosotros que quienes pertenecen al reino puedan dedicarse con tranquilidad al cuidado de sus propias cosas, después de haber oído que los judíos no están de acuerdo con el cambio a las costumbres griegas ordenado por mi padre, sino que prefiriendo su propio modo de vida, piden mantener entre ellos sus propias leyes, deseosos pues de que también esta nación esté libre de inquietudes, decretamos que les sea restituido el templo y que se rijan según las costumbres de sus antepasados. Harás pues bien en enviarles mensajeros y en darles la mano derecha de forma que, conociendo ellos nuestra decisión, estén contentos y se dediquen gustosamente al cuidado de sus propias cosas. La carta del rey a la nación era esta. El rey Antíoco al consejo de ancianos de los judíos y a todos los demás judíos. Saludos. Si seguís bien, es lo que deseamos. También nosotros tenemos salud. Menelao nos ha manifestado que deseáis volver y llegar a estar con los vuestros. Así pues, a los que se pongan en viaje hasta el día 30 del mes de Xántico, se les tenderá la mano derecha con garantía de seguridad, de modo que los judíos puedan hacer uso de sus propios alimentos y leyes como antes, y ninguno de ellos sufrirá molestias por este tipo de cosas que han sido ya ignoradas. También he enviado a Menelao para que os reconforte. Seguid bien. Año 148 a 15 del mes de Xántico. También los romanos les enviaron una carta que contenía lo siguiente. Quinto Memio y Tito Manio, legados de los romanos al pueblo de los judíos. Saludos. Sobre lo que Lisias, el pariente del rey, os ha concedido, nosotros también estamos de acuerdo. Sobre los asuntos que él decidió exponer al rey, enviadnos a alguien en cuanto los hayáis examinado, para que los presentemos como os conviene, pues nosotros nos dirigimos a Antioquía. Por tanto, daos prisa y enviad a algunos para que conozcamos qué opinión tenéis. Que tengáis salud. Año 148 a 15 del mes de Xántico. Capítulo 12. Hechos estos acuerdos, Lisias volvió junto al rey, mientras los judíos se dedicaban al cultivo de la tierra. Pero algunos de los estrategas de aquella región, Timoteo y Apolonio, hijo de Genneo, y también Jerónimo y Demofonte, y además de ellos Nicanor, el jefe de los chipriotas, no les dejaban vivir tranquilos ni trabajar en paz. Los habitantes de Jope perpetraron esta gran crueldad. Invitaron a los judíos que vivían entre ellos a subir con mujeres y niños a las barcas que habían preparado, como si no existiera ninguna mala predisposición contra ellos, de acuerdo con un decreto público de la ciudad. Ellos aceptaron puesto que querían vivir en paz, y no tenían ninguna sospecha. Entonces, los llevaron a alta mar y los hundieron, siendo estos no menos de 200. Al enterarse Judas de la crueldad cometida con sus compatriotas, lo comunicó a los hombres que le rodeaban, y tras invocar a Dios, juez justo, marchó contra los asesinos de sus hermanos. Por la noche incendió la posición, quemó las naves y mató a espada a los que se habían refugiado allí. Como la ciudad estaba cerrada, se retiró con intención de volver de nuevo y exterminar a toda la población de Jope. Pero enterándose de que también los habitantes de Yamnia querían proceder del mismo modo con los judíos residentes allí, atacó también de noche a los yamnitas e incendió el puerto con la flota, de forma que el resplandor de las llamas llegaba hasta Jerusalén, que dista 240 estadios.
Cuando se habían alejado de allí 9 estadios, emprendiendo la marcha contra Timoteo, le atacaron unos árabes, en número no inferior a 5.000, más 500 jinetes. Se produjo una durísima batalla, y los compañeros de Judas salieron victoriosos con la ayuda de Dios. Los nómadas derrotados pedían que Judas les tendiera la mano derecha y prometían darle ganado y serle útiles en el futuro. Judas, comprendiendo que verdaderamente podrían ser útiles en muchas cosas, accedió a hacer la paz con ellos, y tras aceptar la mano derecha, se marcharon a sus tiendas. Atacó también a una ciudad protegida con terraplenes y rodeada de murallas, habitada por gentiles de toda raza, de nombre Caspín. Los de dentro, confiados en la seguridad de las murallas y en el aprovisionamiento de víveres, trataban de modo insolente a los hombres de Judas, insultándoles e incluso blasfemando y diciendo cosas que no se pueden permitir. Los compañeros de Judas, tras invocar al gran soberano del mundo que sin arietes ni máquinas ingeniosas había hecho caer a Jericó en tiempos de Josué, se lanzaron como fieras contra la muralla. Habiendo tomado la ciudad por voluntad de Dios, llevaron a cabo matanzas inenarrables, de manera que el lago adyacente, que tenía 2 estadios de ancho, parecía rebosar de sangre. Alejándose de allí 750 estadios llegaron a Carax, donde estaban los judíos llamados tubianos. No encontraron por allí a Timoteo, que sin emprender ninguna acción, se había retirado de aquel lugar dejando de vigilancia una guarnición muy fuerte en cierto lugar. Dositeo y Sosípatro, jefes de los compañeros del Macabeo, salieron en una expedición y mataron a los que había dejado Timoteo en la guarnición, más de 10.000 hombres. El Macabeo organizó el ejército que llevaba en batallones, puso a aquellos 2 al frente de todo y se dirigió contra Timoteo, que tenía con él 120.000 hombres de infantería y 2.500 de caballería. Cuando Timoteo se enteró de la llegada de Judas, envió por delante a las mujeres y niños con el resto del bagaje al lugar llamado Carnión, pues era una posición inexpugnable e inaccesible debido a la angostura del lugar. Al aparecer el primer batallón de Judas, el pánico y el terror se apoderaron de los enemigos por la manifestación frente a ellos de aquel que ve todas las cosas. Se dieron a la fuga yendo cada uno por su lado, de modo que muchas veces eran heridos incluso por los suyos y atravesados por las puntas de sus espadas. Judas emprendió la persecución con toda energía, derribando a aquellos impíos y matando hasta 30.000 hombres. El mismo Timoteo, habiendo caído en poder de los hombres de Dositeo y Sosípatro, suplicaba con mucha astucia que le dejaran marchar sano y salvo, ya que tenía en su poder a los padres de muchos de ellos y a los hermanos de otros, de forma que, si no lo hacían, estos serían tratados sin miramientos. Y, habiendo garantizado con muchas palabras la solemne promesa de devolver a aquellos sin daño alguno, le soltaron por causa de la salvación de los hermanos. Después Judas salió contra Carnión y el templo de Atargatis, y pasó a espada a 25.000 hombres. Tras la derrota y destrucción de estos, avanzó sobre Efrón, ciudad fortaleza en la que habitaba una multitud de todas las razas. Jóvenes fuertes apostados delante de las murallas luchaban valientemente, y dentro había grandes preparativos de máquinas y de proyectiles. Tras invocar al soberano que destruye con poder las fuerzas de sus enemigos, tomaron la ciudad en sus manos y mataron a 25.000 de los que estaban dentro. Partiendo de allí, se dirigieron hacia la ciudad de los escitas, distante de Jerusalén 600 estadios. Como testimoniaran los judíos residentes allí que los ciudadanos escitas tenían buena disposición hacia ellos y que su comportamiento había sido pacífico en los momentos de adversidad, les dieron las gracias y les exhortaron a que también en lo sucesivo fueran benevolentes con los de su raza. Después se dirigieron a Jerusalén, pues estaba cercana la fiesta de las semanas. Después de esta fiesta, llamada Pentecostés, marcharon contra Gorgias el estratega de Idumea. Este salió con 3.000 hombres de infantería y 400 de caballería. Entrados en combate, sucedió que cayeron unos pocos judíos. Cierto Dositeo, de los hombres de Baquenor, soldado de caballería y valiente, se agarró a Gorgias y sujetando su clámide lo arrastraba con fuerza, queriendo apresar con vida al maldito. Pero uno de los jinetes tracios se abalanzó sobre él y le amputó el brazo,
y Gorgias huyó a Marisá. Puesto que los hombres de Esdrías estaban luchando desde hacía mucho tiempo y se encontraban exhaustos, Judas invocó al Señor para que se mostrara como aliado y guía en la batalla. Y tras lanzar en la lengua patria el grito de guerra que acompañaba a los himnos, se precipitó inesperadamente contra los que rodeaban a Gorgias y los puso en fuga. Después Judas reunió el ejército y se fue a la ciudad de Odolam. Llegado el día séptimo, se purificaron según la costumbre y allí celebraron el sábado. Al día siguiente, cuando el tiempo ya urgía, fueron los compañeros de Judas a trasladar los cuerpos de los que habían caído y, acompañados de sus familiares, a colocarlos en los sepulcros de la familia. Pero debajo de las túnicas de cada uno de los muertos encontraron objetos sagrados pertenecientes a los ídolos de Yamnia que la ley prohíbe a los judíos. Se hizo evidente a todos que aquellos habían caído por esta causa. Entonces todos, después de alabar los designios del Señor, juez justo que hace manifiestas las cosas ocultas, recurrieron a la oración, pidiendo que el pecado cometido fuese completamente perdonado. El valeroso Judas exhortó a la multitud a mantenerse sin pecado, tras haber contemplado con sus ojos lo sucedido por el pecado de los que habían caído. Y, haciendo una colecta entre sus hombres de hasta 2000 dracmas de plata, la envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado, obrando recta y noblemente al pensar en la resurrección. Porque si no hubiese estado convencido de que los caídos resucitarían, habría sido superfluo e inútil rezar por los muertos. Pero si pensaba en la bellísima recompensa reservada a los que se duermen piadosamente, su pensamiento era santo y devoto. Por eso, hizo el sacrificio expiatorio por los difuntos, para que fueran perdonados sus pecados. Capítulo 13. El año 149 llegó a los hombres de Judas la noticia de que Antíoco Eupátor avanzaba con muchísima gente contra Judea, y que con él venía Lisias, su tutor y encargado del gobierno, conduciendo cada uno una fuerza griega de 110.000 hombres de infantería, 5.300 de caballería, 22 elefantes y 300 carros armados con hoces. A estos se les había unido también Menelao, que aconsejaba con mucha astucia a Antíoco, no para la salvación de la patria, sino pensando ser reestablecido en el poder. Pero el rey de reyes excitó la ira de Antíoco contra aquel impío, y después de que Lisias sugiriera que aquel era el causante de todos los males, ordenó que lo condujeran a Berea y le dieran muerte según las costumbres del lugar. Hay allí una torre de 50 codos llena de ceniza con un mecanismo giratorio que hace que desde cualquier parte caiga uno a la ceniza. Al culpable de sacrilegio o de otros delitos muy notorios, todos lo empujan hacia allí para su muerte. De este modo le tocó morir al transgresor de la ley, Menelao, sin obtener enterramiento. Fue del todo justo que el que había cometido muchos pecados contra el altar, cuyo fuego y cenizas eran santos, encontrara la muerte en la ceniza. El rey avanzaba albergando sentimientos bárbaros y dispuesto a hacer probar a los judíos cosas peores que las que habían sucedido en tiempos de su padre. Cuando se enteró de esto, Judas ordenó al pueblo que invocase día y noche al Señor para que, como otras veces, también ahora ayudase a los que estaban a punto de ser privados de la ley, de la patria y del lugar santo, y para que no permitiera que el pueblo, que había comenzado a respirar hacía muy poco tiempo, cayera en manos de los infames gentiles. Todos lo hicieron al unísono, y durante 3 días suplicaron ininterrumpidamente al Señor misericordioso con gemidos, ayunos y postraciones. Después Judas les exhortó y les mandó que estuviesen preparados. Reuniéndose a solas con los ancianos, decidió que debían salir y resolver las cosas con la ayuda de Dios antes de que el ejército del rey invadiera Judea y se hicieran dueños de la ciudad. Después de dejar la resolución al Creador del mundo y exhortar a los suyos a luchar noblemente hasta la muerte por las leyes, el templo, la ciudad, la patria y la ciudadanía, puso el campamento en Modín. Dio a los que le rodeaban la contraseña: Victoria de Dios. Y con los jóvenes considerados como los mejores, se lanzó de noche contra el recinto de la tienda real y mató a 2000 hombres,
y también atravesó al mayor de los elefantes al tiempo que al hombre que estaba en la caseta. Por último, llenaron el recinto de terror y confusión, y se fueron con buen éxito. Al despuntar el día, ya se había hecho todo esto, gracias a la ayuda del Señor que le había sido otorgada. El rey, después de haber experimentado la valentía de los judíos, intentó atacar las posiciones sistemáticamente. Marchó contra Bet-Sur, fortaleza judía bien protegida, pero fue rechazado. Atacó de nuevo, pero fue derrotado. Judas enviaba a los de dentro todo lo necesario. Desde las filas judías, Rodoko reveló los secretos a los enemigos. Se le buscó, fue detenido y encarcelado. El rey volvió a hablar con los de Bet-Sur, les tendió la mano derecha, aceptó la de ellos y se alejó. Atacó a los compañeros de Judas, pero resultó derrotado. Entonces se enteró de que Filipo, al que había dejado al frente de las tareas de gobierno, se había rebelado en Antioquía y quedó desconcertado. Así que convocó a los judíos, se sometió y prestó juramento sobre todo lo que era justo. Se reconcilió y ofreció un sacrificio. Honró el templo y mostró benevolencia hacia el santuario. Recibió al Macabeo y dejó a Hegemónidas como estratega desde Ptolemaida hasta la región de los Guerrenos. Llegó a Ptolemaida, pero los habitantes de Ptolemaida estaban descontentos de aquellos acuerdos, pues se habían irritado por ellos y querían dejar los pactos sin efecto. Lisias subió a la tribuna, se defendió convenientemente, los convenció, los calmó y partió hacia Antioquía. Así se desarrolló lo referente a la llegada y retirada del rey. Capítulo 14. Tras un período de 3 años, llegó a los compañeros de Judas la noticia de que Demetrio, hijo de Seleuco, había atracado en el puerto de Trípoli con muchísima gente armada y una flota, y que se había apoderado de la región después de haber eliminado a Antíoco y a su tutor Lisias. Un tal Alcimo, que había sido sumo sacerdote y que se había contaminado voluntariamente en tiempos de la sedición, considerando que no iba a tener salvación de ninguna manera, ni acceso ya al altar santo, hacia el año 151, fue al rey Demetrio llevándole una corona de oro, una palma y los tradicionales ramos de olivo del templo. Y aquel día guardó silencio. Pero aprovechando el momento propicio a su propia insensatez, al ser llamado al consejo por Demetrio y preguntado sobre qué disposición e intenciones tenían los judíos, contestó lo siguiente: los judíos llamados asidios, a los que dirige Judas Macabeo, alientan la guerra y crean sedición, no dejando que el reino consiga tranquilidad. Por eso yo, despojado de la dignidad hereditaria, me refiero al sumo sacerdocio, he venido ahora aquí, en primer lugar, movido sinceramente por los intereses del rey, y en segundo lugar, preocupado por mis propios compatriotas, pues por la irreflexión de los antes mencionados, toda nuestra raza está no poco empobrecida. Una vez que ya sabes todas estas cosas, tú, oh rey, vela por la región y por toda nuestra raza amenazada, de acuerdo con la generosa benevolencia que tienes con todos, pues mientras Judas siga estando presente, es imposible que las cosas vayan en paz. Después de que éste pronunciara tales palabras, enseguida el resto de sus amigos contrarios a Judas encendieron a Demetrio todavía más. Inmediatamente éste designó a Nicanor, que estaba al mando de los elefantes, y nombrándole estratega de Judea, lo envió con órdenes de eliminar a Judas, de dispersar a los que estaban con él y de reponer a Alcimo como sumo sacerdote del templo más excelso. Los gentiles de Judea que habían huido ante Judas se unieron en masa a Nicanor, pensando que las desgracias y calamidades de los judíos serían ventajas para ellos. Cuando oyeron hablar de la llegada de Nicanor y de la reacción conjunta de los gentiles, se cubrieron de polvo y comenzaron a rezar al que por los siglos ha establecido a su pueblo y protege siempre a su heredad con sus manifestaciones. El jefe se puso al frente y, partiendo de allí inmediatamente, se enfrentó con ellos junto a la aldea de Desau. Simón, el hermano de Judas, ya había atacado a Nicanor, pero al final había quedado derrotado a causa de una imprevista aparición silenciosa de los enemigos. Sin embargo, habiendo oído Nicanor la bravura que tenían los compañeros de Judas y su valentía en los combates por la patria, tuvo miedo de resolver la situación por la sangre. Por eso,
envió a Posidonio, a Teodoro y a Matatías a ofrecer y aceptar la mano derecha. Tras hacer un detallado análisis de aquellas propuestas y haberlo comunicado el jefe a la tropa, como se vio que la opinión era unánime, accedieron a las propuestas de paz. Determinaron el día en el que irían a solas al mismo lugar. Acudió un carro de cada parte y colocaron unos asientos. Judas puso hombres armados situados en los lugares estratégicos, no fuera que se produjera de repente alguna mala acción por parte de los enemigos. Pero tuvieron la reunión con armonía. Nicanor se entretuvo en Jerusalén sin hacer nada impropio y despidió a la multitud que se había unido a él en tropel. Continuamente tenía a Judas en su presencia, pues se sentía inclinado afectuosamente a este hombre. Le exhortó a que se casara y tuviese hijos. Judas se casó, tuvo tranquilidad y disfrutó de la vida. Alcimo, viendo el buen entendimiento entre ellos, tomó los tratados de paz establecidos y fue a Demetrio. Le contó que Nicanor tenía sentimientos contrarios a los intereses del gobierno, pues había designado como sucesor suyo a Judas el conspirador contra el reino. El rey se puso furioso y se irritó a causa de las acusaciones de aquel perverso. Luego escribió a Nicanor diciéndole que estaba muy descontento de los tratados y ordenándole que inmediatamente enviara preso a Antioquía al Macabeo. Cuando le llegaron las órdenes, Nicanor quedó confuso y se sentía disgustado de tener que incumplir lo acordado, sin que aquel hombre hubiese hecho nada injusto. Puesto que no era posible obrar en contra del mandato del rey, buscaba el momento oportuno para llevarlo a cabo con alguna estratagema. Pero el Macabeo, observando que Nicanor se comportaba con él de forma más fría y que el trato acostumbrado se volvía más áspero, dándose cuenta de que aquella frialdad no provenía de nada bueno, reunió a no pocos de los suyos y se ocultó de Nicanor. Este, comprendiendo que aquel hombre le había tomado notablemente la delantera, se presentó en el templo más excelso y santo mientras los sacerdotes ofrecían los sacrificios prescritos y ordenó que le entregaran a aquel hombre. Como afirmaran con juramento que no sabían dónde estaba el que buscaba, extendiendo la mano derecha hacia el templo, juró esto: «Si no me entregáis preso a Judas, arrasaré este santuario de Dios, destruiré el altar y ahí levantaré un templo a Dionisos Epífanes». Tras decir esto se marchó. Los sacerdotes, levantando las manos hacia el cielo, invocaban al que en todo momento es defensor de nuestro pueblo, diciendo así: «Tú, Señor de todas las cosas, que no tienes necesidad de nada, te has complacido en que el templo de tu morada esté entre nosotros. Ahora, oh Santo Señor de toda santidad, guarda para siempre incontaminada esta casa que ha sido purificada hace poco». Racías, uno de los ancianos de Jerusalén, fue denunciado a Nicanor. Era un hombre amante de la ciudad y gozaba de muy buena fama. Por su bondad era llamado Padre de los Judíos. En los tiempos anteriores a la sublevación, había sido llevado a juicio a causa del judaísmo y había arriesgado constantemente cuerpo y alma en favor del judaísmo. Queriendo Nicanor demostrar el odio que tenía a los judíos, envió a más de 500 soldados para apresarlo, pues pensaba que, apresándole a él, recaía una desgracia sobre aquellos. Cuando aquella chusma estaba a punto de tomar la torre, forzando la puerta del patio y ordenando traer fuego y quemar las puertas, él, al encontrarse rodeado por todas partes, se clavó la espada en el vientre, prefiriendo morir notablemente antes que caer en manos de los impíos y recibir injurias indignas de su nobleza. Pero no habiendo acertado el golpe por la rapidez de la lucha, mientras las tropas se precipitaban dentro de las puertas, él subió corriendo audazmente a la muralla y se precipitó con valentía hacia las tropas. Al apartarse ellos a toda prisa, se produjo un hueco y cayó en medio del espacio vacío. Respirando todavía y con el ánimo encendido, se levantó, mientras la sangre le fluía a borbotones por ser gravísimas sus heridas, y atravesando las tropas a toda prisa, se puso de pie sobre una piedra escarpada. Estando ya desangrado del todo, se arrancó los intestinos y tomándolos con las dos manos, los arrojó a las tropas e invocó al dueño de la vida y del espíritu que se los devolviera de nuevo, y de esta forma murió.
Capítulo 15. Nicanor, al tener noticia de que los compañeros de Judas estaban en las regiones de Samaria, decidió atacarlos con toda firmeza durante el día del descanso. Los judíos que le acompañaban a la fuerza le dijeron: «No mates de manera tan salvaje y bárbara. Muestra respeto al día que ha sido honrado de modo tan especial con santidad, por el que ve todas las cosas». Pero el 3 veces impío preguntó si había en el cielo un poderoso que hubiera establecido celebrar el día del sábado. Al responder ellos, el mismo Señor viviente, poderoso en el cielo, es el que ordenó honrar el día séptimo, dijo el otro: «Pues yo soy poderoso en la tierra, el que ordena tomar las armas y llevar a cabo las empresas del rey». Sin embargo, no consiguió llevar a término su cruel decisión. Nicanor, con la cabeza erguida rebosante de soberbia, había pensado erigir un trofeo público a costa de los compañeros de Judas. El macabeo, en cambio, tenía apoyada en una esperanza del todo firme de recibir auxilio del Señor, y exhortaba a los que estaban con él a que no tuvieran miedo ante la llegada de los gentiles, sino que, recordando las ayudas que les habían venido del cielo, esperaran ahora la victoria que les vendría del Todopoderoso. Refiriéndoles las palabras de la ley y de los profetas, les hacía recordar al mismo tiempo los combates que habían llevado a cabo con éxito, y los dejó más animados. Levantados sus ánimos, les expuso y les hizo ver con argumentos la falacia de los gentiles y la violación de los juramentos. Y después de haber armado a cada uno de ellos no tanto la fortaleza de los escudos y de las lanzas, cuanto con la exhortación de las buenas palabras, les contó un sueño digno de créditos con el que alegró a todos muchísimo. Esta fue su visión. Onías, el que fuera sumo sacerdote, bueno y honrado, modesto en su comportamiento, de carácter afable, que empleaba correctamente las palabras, y desde niño se había ejercitado en todo lo pertinente a la virtud, extendiendo las manos, oraba por todo el pueblo judío. Después apareció igualmente otro hombre que se distinguía por sus canas y su dignidad, y la majestad que le rodeaba era admirable y grandiosa. Onías tomó la palabra y dijo: «Este es el que ama a sus hermanos, el que ora tanto por el pueblo y la ciudad santa, Jeremías, el profeta de Dios». Entonces Jeremías extendió su mano derecha y entregó una espada de oro a Judas, diciendo al dársela: «Toma esta espada santa, don de Dios, con la que destruirás a los enemigos». Exhortados por las palabras de Judas, bellísimas y capaces de mover a la virtud y de robustecer las almas de los jóvenes, decidieron que no debían permanecer en el campamento, sino lanzarse noblemente y atacar con toda valentía para resolver la situación, puesto que corrían peligro la ciudad, las cosas santas y el templo. Pues el temor por las mujeres y niños, e incluso por los hermanos y familiares, quedaba para ellos en segundo lugar, siendo el templo consagrado el mayor y principal temor. Los que habían quedado en la ciudad tenían una angustia no menor, intranquilos por el combate en campo abierto. Cuando ya todos estaban esperando el desenlace que se iba a producir, y ya se habían congregado los enemigos y organizado el ejército, con las bestias apostadas en el lugar estratégico y dispuesta la caballería a los lados, viendo el macabeo la presencia de aquellas multitudes, las variadas formas de las armas y la ferocidad de las bestias, levantó las manos hacia el cielo e invocó al Señor hacedor de prodigios, sabiendo que no es por las armas, sino según haya decidido Él, como se otorga la victoria a los que son dignos. Habló entonces suplicando de este modo: «Tú, Señor, que en tiempos de Ezequías, rey de Judea, enviaste a tu ángel e hizo perecer hasta 185.000 del campamento de Senaquerib, envía ahora, soberano de los cielos, un ángel bueno delante de nosotros para infundir miedo y temblor.
que por la fuerza de tu brazo sean heridos los que han venido con blasfemias contra tu pueblo santo. Y con estas palabras terminó. Los que acompañaban a Nicanor avanzaban entre el sonar de trompetas y cantos de guerra, mientras que los que estaban con Judas se enfrentaron a los enemigos entre invocaciones y oraciones. Luchando con las manos, pero orando a Dios en sus corazones, abatieron a no menos de 35.000, alegrándose muchísimo por aquella manifestación divina. Terminada la hazaña, al volver con alegría, reconocieron a Nicanor caído con todas sus armas. Se produjo un gran clamor y estrépito, y comenzaron a alabar al soberano en su lengua patria. El que había luchado siempre el primero con cuerpo y alma en favor de los ciudadanos, y había dedicado a su pueblo la generosidad de su juventud, mandó cortarle a Nicanor la cabeza y el brazo por el hombro, y se los llevó a Jerusalén. Cuando llegó allí, convocando a sus compatriotas y a los sacerdotes, puesto de pie delante del altar, mandó llamar a los de la ciudadela, y mostrando la cabeza del pérfido Nicanor y la mano que aquel infame, jactándose, había extendido contra la casa santa del Todopoderoso, cortó la lengua del impío Nicanor y dijo que la arrojaran a trozos a las aves y que se colgara delante del templo la recompensa de su locura. Todos, mirando al cielo, bendecían al Señor que se había manifestado y decían: «Bendito el que ha guardado incontaminado su templo santo». Colgó la cabeza de Nicanor en la ciudadela como signo evidente y visible de la ayuda del Señor. Y todos decretaron por común decisión que de ningún modo quedase ese día sin ser celebrado, sino que fuese conmemorado el día 13 del mes 18º, que en la lengua siríaca se llama Adar, el día precedente al día de Mardoqueo. Así se desarrollaron las cosas referentes a Nicanor, y puesto que desde aquel tiempo la ciudad está en poder de los hebreos, yo también terminaré aquí la narración. Si la composición ha quedado bella y bien compuesta, eso es lo que yo quería. Si resulta de poco valor y mediocre, esto es lo que he podido hacer. Así como beber vino solo, lo mismo que el agua sola, es perjudicial, mientras que el vino mezclado con agua es saludable y tiene un agradable sabor, así también la distribución del relato agrada los oídos de los que llegan a leer la composición, y que aquí sea el final.